hay un alto, un círculo vicioso. Y por otro lado, pues no hay ninguna actividad económica cuando la gente no tiene con qué comprar. No hay mercado, todos los lados, digamos que es un cerco contra la gente de la comunidad y en una comunidad para cruzar el país para la economía. Pero a ver, vamos a ver si ojalá podamos pensar la conciencia de ese gobernantes que cambie ese parecer doloroso, es muy doloroso, María. Además, en términos económicos, lo que se gasta en salud es muchísimo más de lo que los números les den. Pero a veces que esos términos no hables para algunos gobernantes que solo ven los números y cuánto. Sí. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la plataforma CEPA por organizar el evento del día de hoy. Conversemos de política y especialmente el tema drogas y violencia, regulación como alternativa. Como ustedes saben, pues hoy tenemos invitados principales al senador Iván Marulanda y a la contadora y activista canábica de Uruguay, Laura Blanco. Se excusó por una dificultad de fuerza mayor el senador Feliciano Valencia, que también era pues otro de los invitados centrales a esta conversación. Y reiterarles el agradecimiento al senador y a Laura, la activista de Uruguay. Bienvenidos a este espacio. Como hemos acordado para el diálogo, pues vamos a tener un primer momento que vamos a explorar unos temas centrales sobre política de drogas y luego vamos a recoger preguntas del público de manera que nos permita profundizar el diálogo sobre este tema. Como han señalado los organizadores, pues un elemento que nos llama mucho la atención en el país a nivel mundial con el asunto de política de drogas es que se viene intentando plantear alternativas a lo que ha sido el enfoque tradicional de los estados sobre política de drogas, básicamente designado por la prohibición de las drogas, un poco en clave de la Convención del año 61, un mundo libre de drogas, erradicarlas. Y por esa vía también privilegiar una estrategia para concretar eso, que ha sido la estrategia de la guerra contra las drogas, que como debemos de señalar, aunque para Colombia no es muy difícil, pero hay que volver a insistir que la guerra contra las drogas no es una metáfora, es un asunto real, es una estrategia de guerra que se implementa y se desarrolla y que Colombia viene viviendo. En ese escenario, para abrir esta conversación, pues una de las preguntas que habíamos pensado el senador Iván Marulanda, Laura Blanco, para que empecemos a entrar en el diálogo, es, venimos asistiendo a una idea de que falta hacer política que incremente la guerra contra las drogas y el prohibicionismo. Pero en países como en Uruguay y como el presentó el senador Marulanda sobre la coca y los derivados de ellas, principalmente la cocaína, poco lo que aparece en el escenario es que el problema no es la eficiencia y eficacia de la política de la prohibición y de la guerra contra la droga, sino el enfoque mismo que tiene el Estado sobre las drogas. De allí que en proyectos de ley como el que viene presentando el senador
Iván María Landa, lo que ha pasado en Uruguay, un argumento central ha sido que la mejor manera de acabar con el narcotráfico es habiendo un cambio en la política de drogas que tienen nuestros estados. En esa medida, la primera pregunta para entrar en valores, si la prohibición y la guerra con empieza a ser vista como problema, ¿sí? Porque no solamente sino narcotráfico, sino una manera de explicar, el problema del narcotráfico y la violencia fenomenal, es ese fenómeno que el que enfoca la política, ese que prohíbe guerra contra las contra las drogas, porque se tendría está allí, en qué problema, en qué consiste ese problema. ¿Quién habla? Laura, nos podemos ir menestrando primero las damas. Es Gracias. un honor. Es un honor estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a todas las organizaciones, que son muchas las que están ocupadas en este tema. Bueno, la prohibición, y esta es una frase que la hemos escuchado 1000 veces, como decía Einstein, no podemos pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Muy trillada la frase, pero es tan cierta. Llevábamos ya 70 años de prohibición y verdaderamente ha sido nefasto para nuestros pueblos, porque si hay algo que no ha disminuido es la demanda de drogas en el planeta en sí. Y es totalmente ilusorio, porque se va a disminuir la demanda. Lo único que hacemos es aumentar los precios, porque cuando tienen la intención de usar drogas, las usan, sean legales o no, accediendo económicamente a uno de esas o a alguno de sus derivados más baratos de pronto, pero sabemos que de la cocaína, en la la pasta base de cocaína, desde que se prohibieron los precursores en el año 2002. Y lo único que estamos haciendo es modificar el hábito de consumo, pero no hemos logrado disminuir que sea de manera, porque las personas cuando tienen la intención de utilizar un legal, lo hacen. Entonces ya, bueno, vamos ya, si es mucho difícil y es muy difícil cambiar de manera el estigma que tienen las drogas, pero tenemos que pensar que vamos evolucionando una sociedad menos hipócrita, en una de las personas que aplican estas políticas de drogas. Entonces, creo que básicamente eso fue una de las cuestiones más relevantes de esta decisión política que tomó Uruguay. Fue ser hipócritas con el tema. No nos legalizamos, calculamos, no rehusamos medicinales, porque es bueno. Dejamos fuera recreativo fuera, pero es malo. En realidad, sí, lo que vimos o lo que se logró hacer hay que reconocer que hay un uso adulto, conocer que todos los usos son beneficiosos para la población. Cuanto el uso es conveniente de utilizar esa droga. Podríamos haber también no compararlo con el alcohol y la época de la prohibición del alcohol, nada. O sea, claro que no existe una disminución de la demanda del tipo de la vida, uso de la sustancia. Gracias, Laura Iván. Sí. Muy honrado de estar aquí con Laura, contigo, y muy agradecido de la invitación, la IEPA, por supuesto un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Este diálogo
mayor, le doy la mayor importancia después de experimentando este derrumbe de la nación colombiana. En muchos sentidos, veo que y siento que estamos despertando a una realidad que digamos desconocer o desconocíamos y que pues, va destruyendo este país. Los daños de esta política prohibicionista son infinitos. Hay que empezar por las centenares de miles de vidas que nos ha costado a los colombianos. Esta guerra contra el narcotráfico, esta política, con choque con el narcotráfico. Miles, centenares de miles de vidas. Jóvenes, sobre todo jóvenes en muchos escenarios, en el sicariato, en la policía, en el ejército, en las calles, víctimas de esta locura. Y más allá de esto, si es que se puede pensar que con eso es suficiente, no es suficiente. Tenemos un Estado corrompido por el narcotráfico, corrompido por el narcotráfico, la justicia. Cooptados por el narcotráfico, las elecciones de los consejos municipales, de las alcaldías, de las gobernaciones, del Congreso, de los presidentes de la República, están todas infiltradas por dineros del narcotráfico y por el poder del narcotráfico y por los intereses del narcotráfico. Entonces termina todo esto siendo una farsa, porque por un lado hay una política a muerte contra el narcotráfico, pero por el otro lado los que tienen que articular esa política pues son todos de una u otra manera infiltrados o condicionados, cooptados por esas organizaciones. Nosotros hemos tenido presidentes elegidos con dineros del narcotráfico, elegidos con apoyos de grupos paramilitares, narcotraficantes y grupos narcotraficantes. Hemos tenido centenares de congresistas representantes de los intereses del narcotráfico. Y repito, con alcaldes, concejales, gobernadores. Realmente un cuadro deprimente, de farsa guerra, pero adicionalmente tenemos que agregar la Laura, un elemento que es muy importante y es la pérdida de soberanía del Estado sobre sus territorios. 2.000 kilómetros de litoral sobre el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, como todos sabemos, la cuenca del Pacífico, pues es el escenario de negocios más importante del mundo, de comercio y de desarrollo económico del mundo. Esos 2.000 kilómetros de litoral sobre el Pacífico a nosotros no nos representan ninguna ventaja. Es la región, el Pacífico colombiano, más pobre de todas las Américas, más que Haití. Las condiciones de vida de esa región, de enorme riqueza además en biodiversidad, en paisajes, en capital humano, es conmovedora, es impresionante. Sin embargo, allá está esa pobreza, pero lo que es peor, es un territorio en manos del poder armado de las organizaciones criminales. Hace algunos pocos meses se llegó al extremo insólito y vergonzoso de que en la ciudad de Quibdó, que es la capital del departamento del Chocó sobre el Pacífico, Laura, hay en esa ciudad un paro cívico impulsado por el cartel de Sinaloa.
porque es que además no son solamente las organizaciones criminales colombianas las que dominan esos territorios, sino que también están carteles y organizaciones delincuenciales, de matones y de asesinos de otros países, particularmente de México. Y entonces lo que hay que decir es que en esa extensión enorme, departamentos de Chocó, en el litoral pacífico, Cauca, Nariño, en ese litoral gigantesco, la autoridad no deviene del Estado colombiano y no deviene de la Constitución, sino del poder armado de estas organizaciones criminales. Y lo mismo se puede decir de la Amazonia, de la Sierra Nevada y de parte del Urabá, que ya es sobre el Urabá, sobre la costa atlántica. Es decir, el país está perdiendo la soberanía sobre su territorio. Son espacios gigantescos en donde la voluntad y la ley la imponen organizaciones criminales de narcotráfico. Esto es un absurdo, todo es un absurdo, pero repito, empezando por nuestros muertos, por nuestra juventud sacrificada en esta guerra, y ni hablar de los grandes protagonistas de la justicia, del periodismo, de la política, que han sido asesinados en este camino. Entonces, todo ese balance tan dramático y tan trágico, que nos demoramos mucho en hacerlo y en irrumpir en él, pues nos ha llevado a que estemos en esta conversación. En esta conversación, y con esto termino, Adrián, que tiene esta importancia. En la conversación que teníamos ahora privada con Laura, nos soltó una frase muy, muy bella, muy diciente. Cuando Pepe Mujica puso en marcha su política de liberación de la producción, el consumo, la distribución, etcétera, del cannabis recreativo y medicinal y en todos sus rubros, lo que hizo fue poner sobre la mesa de los hogares uruguayos una conversación, un tema que tiene que ver con cada persona, con cada ciudadano. Y puso en la mesa esa conversación y, por supuesto, una conversación ilustrada, informada, libre, desde la razón y desde la visión del interés común y desde el interés de la nación y desde el interés, por supuesto, de las personas y de los seres humanos. Esta discusión en Colombia, que abrimos con este proyecto de ley, Adrián y Laura y todas las personas que nos escuchan, tiene que ser, de hecho, la apertura a una gran conversación, a una gran discusión social, porque esto no lo van a discutir ni lo pueden decidir, los centros de poder político. Esos centros de poder político están cooptados por muchos intereses, por intereses internacionales y por los propios intereses del narcotráfico, que es un gran negocio. Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el planeta. Es un gran negocio. Por supuesto, a nadie que esté en ese negocio y que esté en un Estado que está protegiendo ese negocio desde su política absurda, fracasada después de 50 años de frustraciones y de estar produciendo fracasos. Pues ninguna de esas personas está dispuesta a abrir esta discusión. La abrimos y la tiene que abrir la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que tiene que vencer esos poderes, la que tiene que decir, esta nación me pertenece. Y desde mi razón, y desde mi manera de entenderme como persona, como sociedad, como familia y como nación, decido cambiar el rumbo de las cosas. Solamente eso nos puede llevar a una nueva realidad. Y a una nueva realidad que, por supuesto, tiene que ser una realidad legislativa, una realidad desde el poder ejecutivo y desde el poder de la justicia y desde el poder del Estado. Cambiar
totalmente este panorama y toda esta locura y este fracaso en el que estamos envueltos hace 50 o más años, es algo que solamente puede hacer la gente desde sus hogares, desde su conciencia, desde su voto en las urnas, para llevarlo al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, y convertir ese nuevo pensamiento en una nueva visión de país y en una nueva visión de este problema para salir de esta tragedia. Para avanzar sobre la parte de soluciones, porque claro, eso nos sienta bastante rápido la solución hacia dónde ir con la alternativa. Yo quisiera que Laura nos contara un poco cuál fue el diagnóstico uruguayo que los condujo a pensar el cambio. Porque claro, el narcotráfico es un factor y en Colombia, como podrás ver, la manera en que se expresa es bastante, comillas, sui generis en términos de los indicadores de violencia. Pero las estructuras, las redes de narcotráfico y estructuras criminales pues tienen presencias diferenciadas en distintos países. En Uruguay, pues un argumento fue el narcotráfico, pero ¿qué fue el otro que empieza a jugar para que la gente diga, no, esto hay que cambiarlo? ¿Qué contemplaron ustedes? Bueno, primero que nada creo que la tienen bien difícil, discúlpeme Iván, pero la situación en Colombia es muchísimo más compleja que en el paisito, como le decimos nosotros. 3,5 millones de habitantes, en un país en donde en el 2010 el 98% de los crímenes se solucionaban, o sea, se resolvían, se sabía quién era el homicida. Cuando empezó a aumentar aquello que ahora seguimos escuchando, como cuando no pueden resolver el caso termina siendo un ajuste de cuentas. El gobierno reacciona inmediatamente y eso fue en junio del 2012, con 15 medidas por la convivencia y la seguridad. Esas 15 medidas tenían en su último punto la regulación del mercado del cannabis, pensándolo básicamente en quitarle ese ingreso al crimen organizado. Creo que la política uruguaya se basó en los derechos humanos y en la salud pública, porque era una reivindicación de toda de la sociedad, sobre todo de los usuarios de cannabis, pero también en alerta en el aumento de la violencia como nunca lo habíamos tenido, como, no sé, en las grandes capitales, en San Pablo o en Buenos Aires, de hecho, que eran las más cercanas. O sea, Uruguay era un país pacífico, sobre todo eso. Siempre pueden haber accidentes o, bueno, en este caso homicidios, pero siempre era un familiar o alguien que se podía reconocer y que terminaba pagando por su delito. Colombia es un caso que para mí siempre me intrigó saber cómo lo van a resolver, porque creo que es muchísimo más complejo. Pero cuando la vida empieza a valer nada, nada, o sea, es eso, la vida no vale nada y tampoco se respeta la vida ajena. Como sociedad estamos en problemas. Creo que 2007, la primera marcha que pudimos organizar en el contexto de la Marcha Mundial de la Marihuana, y fue el 5 de mayo, 5 días después del acto del 1 de mayo, del acto de los trabajadores, y en ese acto, por la legalización en aquel momento, le decíamos así, había más gente que en el 1 de mayo, y creo que eso fue para el gobierno muy significativo, porque de hecho los canábicos nunca habíamos reclamado nuestro derecho a tener un acceso legal. Creo que es fundamental para Uruguay, y bueno, eso lo aprendimos después, que cuando se escribe la ley de estupefacientes en marco del Plan Cóndor, allá por 1974, los uruguayos nunca, los políticos, digamos, porque esto es una cuestión legal, nunca prohibieron el uso de sustancias, porque somos un país en donde los políticos han usado sustancias desde hace siglos.
desde el láudano hasta otras, allá por el siglo XVIII y XIX, jamás, y esto era algo que no sabíamos ni siquiera, jamás tuvimos el consumo prohibido. Por lo tanto, lo que sí pudimos hacer fue reclamar en el 2011 que se nos dejara cultivar esta sustancia que sí podíamos consumir. De hecho, legalmente teníamos nuestra posibilidad porque no estaba penalizado el consumo, pero sí lo que estaba penalizado era venderlo. Por lo tanto, y también no sé si ustedes saben, en Uruguay la bebida que más se toma es el mate, también es una sustancia, es un alcaloide la mateína, y en algún momento se nos quiso prohibir la compraventa de yerba mate, y esto fue revolucionario. Nos quisieron sacar el mate y acá se pudrió todo. Disculpen. Pero ustedes verán que yo estoy con mi mate, porque es una bebida que nos acompaña tanto que la Coca-Cola sacó una yerba mate en Uruguay porque dijo, toman más mate que agua. Entonces, al darnos cuenta de que sí teníamos este consumo habilitado, lo que hicimos fue, interpelar a la Suprema Corte de Justicia porque estaba en ese momento procesando a un padre soltero con 5 plantas. Y entonces lo interpelamos, dijimos, bueno, si no nos dejan cultivar, entonces lo que nos está diciendo los jueces es que tenemos que ir a comprarlo a las bocas o a las ollas, como dicen ustedes. La Suprema Corte, los jueces, están en connivencia con el narcotráfico, cosa que a los jueces no les gustó para nada y nos dijeron, sí, está bien, es una zona gris de la legislación, pero eso lo tiene que resolver el Poder Legislativo, obviamente, y era así. O sea, la ley nos habilitaba un consumo, pero no nos habilitaba el acceso a la sustancia. Nos habilita en realidad el consumo a cualquier sustancia, pero está prohibida la venta. De hecho, si en algún momento había un allanamiento en una olla, el que iba detenido era el vendedor, pero a los compradores se nos llevaba como testigos de esta venta ilícita, ¿no? Entonces, el paso siguiente fue, ya en el 2011, empezar a terminar una ley que admitía el autocultivo y los clubes de cannabis como una forma de acceso legal a la sustancia que podíamos ya consumir. Por lo que estuve estudiando, en Colombia también tienen esa bondad, digamos, de admitir el consumo de la sustancia, pero bueno, básicamente tenemos un problema con el crimen organizado y la prohibición, y sobre todo ese plan de erradicación de cultivos que verdaderamente creo que ha sido nefasto para la salud de la población y para las vidas, como dice María, porque es un generador de violencia, en tanto es un gran generador de dinero. Creo que básicamente se parte desde ahí. Lo que ha pasado en Uruguay es que aquella cadena criminal se ha convertido en una cadena empresarial. Quien antes era un cultivador ilegal, ahora es un productor legal, y quien antes comercializaba, ahora es un comerciante. Y quien patrocinaba la operación, ahora es un empresario. ¿Cuál es la ventaja? Que todos pagan impuestos. O sea, no todos, porque los cultivadores y los clubes estamos exentos, pero sí la gran cadena que aparte trae este cultivo legal es que todos los productos que estamos utilizando los cultivadores o las empresas pagan impuestos. Todos los empleados que antes, eran totalmente informales, ahora tienen su seguridad social y un sueldo que los respalda, y que se ha dignificado desde la producción hasta la comercialización. Ahora es legal y es por tanto digno, como decíamos en esta puesta en la mesa de las familias, desde que el gobierno dijo, bueno, está bien, vamos a regular este mercado. Una de las cosas que sucedió con más fuerza, ya estaba sucediendo de antes, pero con más fuerza, fue la desestigmatización. Fue que la abuela dijo, ¿cómo? Entonces tu amiga que trabaja y es doctora y tiene 3 hijos,
¿Fuma marihuana? ¿Cómo puede ser? O sea, aquel concepto de que el usuario de sustancias es, al final de la cadena de este razonamiento, un delincuente, porque si consumís sustancias sos un vago, y si sos un vago no trabajás, y si no trabajás entonces te debes dedicar a algo mal. Ya se despegó. El uso de la sustancia no tiene nada que ver con la moral y la ética de la persona. O sea, todos admiten que después de volver a trabajar nos podemos tomar un whisky y fumarnos un cigarro. Pero nadie cuestiona el uso del tabaco o del alcohol en la vida porque es legal. Ahora, cuando pasamos a las sustancias ilegales, todo se vuelve un poco borroso. Sin embargo, al pasarlo, Iván, que también es economista y se dedica a esto, al pasarlo a la cadena legal, lo único que tenemos es beneficios para la sociedad. Primero que nada, por una cuestión sanitaria. Nosotros sufrimos aquí, sobre todo con la cocaína, que es el tema que estamos usando, sufrimos de adulteración, que es increíble. Tenemos datos clínicos de corte control del gasol que han producido verdaderamente enfermedades a los usuarios, porque no sabes lo que se está por consumir la persona que lo está suministrando no es nada más que un dealer que no le interesa nada más que vender, tiene ningún control más, es más, si lo puedes tirar, ningún respeto con el usuario ni con esa relación que podemos llegar a tener cuando quien te lo receta es un médico o cuando uno lo puede ir a comprar a la farmacia, como era en Uruguay en el siglo pasado. Todavía conservamos aquí en Uruguay frascos del laboratorio Merck que dicen cocaína, clorhidrato de cocaína. Por eso le decimos Merca en Uruguay, porque venía al laboratorio Merck y se consumía y se compraba en la farmacia. Entonces, al ver el back en la historia y mirar hacia atrás, no fue hace tanto tiempo que esto se convirtió en una actividad ilegal y que por lo tanto, como dice Iván, solo le interesa que siga siendo ilegal a aquellos que hacen dinero con este comercio, porque se paga muy poco a los productores, porque los riesgos tienen un retorno superior y porque aquellos que asumen esos riesgos obviamente viven que son en ganancias que son incalculables, calculables. Pero digamos que en un sistema donde este intercambio se diera legal, obviamente el gobierno ganaría en impuestos, la población ganaría en derechos humanos y obviamente en lo que ha fundido las tres leyes fundamentales de Mujica: calidad de mejora, la calidad de vida. Y las tres leyes fundamentales de Mujica fueron el matrimonio igualitario, el aborto legal y la regulación del cannabis. Tres leyes que no implicaron para nada un costo del Estado. Solo fue hacerlas y dejar que las personas se pudieran indemnizarse, que fueran del mismo sexo, pudieran abortar la situación legal y además, bueno, vamos a acceder de manera cannabis, de manera legal. Iván, yo ya no lo llamo narcotráfico, es verdaderamente el crimen organizado. Cuando el dealer dejó de ser nuestro amigo y nosotros empezamos a encontrarnos armas arriba de la mesa cuando íbamos a buscar nuestro 25. La ventaja para mí, básicamente con respecto a esto de la regulación en Uruguay a lo que podría ser la regulación en Colombia, es que Uruguay no era un país productor de cannabis. Nunca lo fuimos. Siempre consumimos el cannabis que venía de Paraguay en pésimas condiciones porque era producido ilegalmente, cortado en una situación de apuro, empaquetado en nylon y luego alargado un amoníaco espantoso, llegaba con hongos a Uruguay y eso era uno de los temas que nosotros teníamos. No había control sanitario sobre la sustancia, al ser ilegal era imposible controlarla
y era un reclamo de los usuarios, o sea, ¿por qué tenemos derecho a consumir algo y por qué lo tenemos que consumir en este estado? Con tal baja calidad, con semillas, con hongos, con cosas que podían afectar nuestra salud y sobre todo los pulmones, ¿no? Creo que la ventaja de Colombia es que la producción es local y que no hay nada más que mirar cómo sucede eso, cómo sucede en la cadena en este momento para hacer un giro capaz que de 180 grados y pensar cómo incorporar esa producción a un sistema que sea legal. O sea, quizás hasta más sencillo. Antes mis amigos me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a importar? Bueno, eso nos pasaría con la cocaína ahora, que también se consume en Uruguay y que obviamente debe venir a Bolivia, de Perú o también hasta de Colombia. Pero sí, la vamos a importar. Ojalá que algún día pueda haber podamos siempre a la farmacia y comprar nuestra tarjeta de crédito una cocaína que sepamos que no tiene adulteraciones, que es de y que la calidad y que es que el usuario merece consumirse si decidió tener ese uso o ese consumo. Laura, yo aprovecho porque acabas de dar una parte que es, digamos que temáticamente en lo que estamos hablando es muy importante, que es como la alternativa, y como avanzamos o anunciamos más bien en este conversatorio, la otra parte es la regulación como alternativa, así que lo tenemos como pregunta. Entonces, para señalarles la pregunta al senador en esa misma línea, porque tú ya nos has dado pistas muy interesantes, senador, en la propuesta del proyecto que ustedes tienen, es la regulación. ¿Cómo podemos contarle al público que nos está escuchando y participando en este diálogo en qué consiste la regulación? Porque la gente tiene una idea de que eso es el tinaje, esto aquí, bueno, se va a llenar de adidas, todas esas figuras. ¿Qué es la regulación? ¿Qué proponen ustedes? Sí, Adrián. De entrada, decir, no se trata de liberar la producción de cocaína a los libre albedrío de las personas o de las empresas o de los comerciantes o de los industriales, ni mucho menos. No se trata de eso. La regulación se refiere a poner bajo, entre ellos, la cocaína. Y entonces quisiera coger el hilo de la conversación de Laura para decir, hay una diferencia entre el caso colombiano y el caso uruguayo, muchas diferencias. Una diferencia sustantiva es que el problema de nosotros no somos los consumidores. Nosotros tenemos en Colombia, de acuerdo con las propias estadísticas del Ministerio de Salud, unos 250.000 personas que consumen cocaína. Por otro lado, el consumo de cocaína, de acuerdo con los informes científicos que conocemos, genera dependencia en más o menos un 15% de las personas que consumen. Digamos que solamente ese porcentaje, del 15%, plantea lo que llaman los expertos consumos problemáticos. De resto son consumidores normales a los que no les produce ningún daño ni físico, ni psíquico, ni en sus comportamientos el consumo de cocaína. Entonces estamos hablando de un mercado muy pequeño, 250.000, que está en la misma paradoja que planteaba Laura que tenía el Paraguay. Consumir cocaína en Colombia es legal. La Corte Constitucional, en una sentencia muy notable de un distinguido jurista antioqueño de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, el profesor Carlos Gaviria, en una sentencia de la Corte, siendo ponente el magistrado Carlos Gaviria, dijo muy claramente que bajo el principio del libre desarrollo de la personalidad y de las libertades individuales, en el marco de un Estado social de derecho, pues era imposible pensar una acción de división de los consumos individuales y entonces concretamente dirigido
referido a los consumos de sustancias psicoactivas. Y entonces dijo muy claramente, esto no se prohíbe. En Colombia no es prohibido a las personas consumir lo que quieran consumir y que piensen que le hace bien a su humanidad y a su vida. No está prohibido, entonces no está prohibido el consumo de cocaína en Colombia. Lo que está prohibido es, como era lo que decía ella, que era el caso uruguayo, la producción de estos productos. Lo que hace el proyecto de ley en el caso entonces de esos consumidores colombianos, que son muy pocos, es que dice, el Estado colombiano va a producirles la cocaína que ustedes necesitan, con varios beneficios. Primero, que ustedes no van a sentir esa condición inhumana y infrahumana y vergonzosa de tener que acercarse a la delincuencia a proveerse de un bien, de un artículo que ustedes necesitan para su propio bienestar. No va a ser necesario que ustedes sigan humillándose y sintiendo, digamos, esa pérdida de autoestima y esa deshonra de tener que ir a las ollas y a buscar a los delincuentes a que les provean y les resuelvan sus necesidades personales. Segundo, les vamos a garantizar no solamente que les vamos a entregar en unas condiciones de dignidad lo que usted necesita para su bienestar, sino que además le vamos a garantizar la calidad de ese producto. Bien lo decía ahora Laura, era el caso de ellos con la marihuana degradada por todo lo que ella explicó. Es el caso colombiano. En Colombia están distribuyendo estas ollas una cocaína producida en una cadena de sangre, en una cadena ilegal, pero además en una cadena contaminada. Es un producto degradado, es un producto alterado y es un producto dañino para la salud humana. Además, está en todas partes. Las personas que tienen temor de que esto se vuelva una explosión de oferta de cocaína, les tenemos que decir, en esa explosión vivimos. Aquí hay cocaína en las escuelas, en los parques, en los bares, en las discotecas, en la calle, en todas partes. Pero además es una cocaína degradada, es una cocaína contaminada, es una cocaína de mala calidad, sobre la cual no existe ningún control y que se le está ofreciendo indiscriminadamente a cualquier persona. De acuerdo con la ley, el Estado colombiano va a proveer esa cocaína de primera calidad a los consumidores colombianos que tienen el derecho de consumirla y de adquirirla, pero además con unos controles, por ejemplo, que sean mayores de edad. Por ejemplo, que tengan condiciones físicas y psíquicas porque pasan por un control o por un filtro sanitario, por un encuentro con un médico que le abre una ficha médica, que es lo que hacen los médicos, una historia médica. Cuando uno va de un médico con cualquier problema de salud, pues le abren a uno una historia médica, y lo examinan para ver que ese consumo no le esté haciendo daño ni psicológico ni físico, porque en el caso de que se lo esté haciendo, entonces ese sistema sanitario le ofrece a su vez entonces ayuda y acompañamiento para que pueda superar sus problemas fruto de ese consumo. Entonces, por un lado tenemos una cocaína de primera calidad para los consumidores. Segundo, un control de que los consumidores sean aptos porque sean mayores de edad y porque tengan las condiciones físicas, porque no les esté haciendo daño. Tercero, que a los que les está haciendo daño se les ofrece una ayuda sanitaria, una ayuda en salud. Ahora, como les decía, ese no es el leitmotiv, el mayor objetivo de esta política, que lo es, por supuesto, parte del objetivo de esta política. No.
es mucho más allá, porque es que el problema, como bien lo decía Laura ahora, es que nosotros somos productores, pero además grandes productores, es una gran empresa que está creando todo tipo de efectos en la economía, en la sociedad, en el poder público, en la estabilidad social, en las condiciones de vida del pueblo colombiano, en la estabilidad de esta nación y en las posibilidades de desarrollarse. Entonces, hay que decir en este mismo hilo de la conversación que aprendimos mejor dicho, el Uruguay y Pepe Mujica y su nación, que es un país culto y es un país civilizado y es un país democrático, le dieron a esto digamos, le hicieron una digestión ejemplar. Y entonces, ¿de qué manera entendimos nosotros ese proceso? Porque fue muy importante, no en la formulación de la propuesta en sí misma, sino en la formulación de nuestros argumentos para defenderla. ¿Y cuál fue el frente que a mi juicio fue más valioso como aprendizaje del ejemplo uruguayo? El siguiente. Había una pregunta y hay una pregunta que es crítica y es, bueno, ¿y qué va a hacer Colombia para no convertirse en un paria en la comunidad internacional que está cubierta por otro tipo de visión jurídica y delante de tratados y de convenios y de convenciones suscritas por Colombia, que en este caso pues entraría a deshonrar y a incumplir? Y entonces hay una inspiración en el caso uruguayo y en toda la argumentación de ellos y en la discusión de ellos que fue muy valiosa personalmente para mí y que me dio mucha seguridad en esta planteamiento que he hecho con este proyecto de ley. Y es la siguiente. Bueno, ¿y qué hace Colombia que suscribió esas convenciones de Naciones Unidas? Y entonces la respuesta es muy sencilla. A la luz de esa inspiración, repito, toda la juridicidad, toda la legislación internacional que se desarrolla en el marco de Naciones Unidas deviene y se deriva de la Carta Universal de Derechos Humanos. Esa es la gran constitución universal de la cual surgen todo este tipo de tratados, que son infinidad de tratados en infinidad de temas. En temas de mujer, en temas de seguridad, de armas, en temas de niñez, en temas de género, en temas de pesca, en mil cosas, en temas de ambientales, en fin, de mil cosas. Y todos esos tratados se derivan de la Carta de Derechos Humanos. ¿Cómo se derivan estas convenciones que se refieren a la prohibición, a toda esta criminalización de los productos, de los bienes, de las sustancias psicoactivas? Deviene toda esa legislación de la Carta Universal. Pues bien, esta ley que estamos proponiendo no surge de tratados derivados de la Carta Universal de Derechos Humanos, sino directamente de la propia Carta de Derechos Humanos. Estamos protegiendo derechos humanos directamente, desde nuestra legislación, por supuesto, en el marco de la soberanía, en el marco del derecho que tenemos de autogobernarnos, pero por supuesto vinculándonos a esos contextos internacionales en el respeto a la Carta de las Cartas, a la ley de las leyes, que es la Carta de Derechos Humanos. ¿Y qué tipo de derechos estamos protegiendo? Infinidad de derechos en Colombia. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, en fin. Son infinidad de derechos los que estamos protegiendo porque es una nación degradada, derrotada en sus derechos humanos. En sus derechos humanos por una realidad criminal. Y entonces lo que estamos diciendo es, por encima de esos tratados y de esos convenios y de esas convenciones, estamos pasando para decir,
Allá arriba está la inspiración de esta ley, y es la Carta Universal de Derechos Humanos. Luego es una ley inexpugnable desde el punto de vista de sus principios éticos y jurídicos en el marco internacional. Hubo un aprendizaje que quisiera también traer aquí a cuento de toda esta experiencia internacional, porque se han dado pasos muy importantes, pues en Portugal, en Canadá, en fin, en muchas partes. Uno que quiero traer a colación también es el tema canadiense. Los canadienses dijeron, cuando legalizaron la marihuana, dijeron, nosotros adoptamos esta legislación en el marco de nuestra soberanía, en defensa de nuestra población y de nuestra seguridad interna y de nuestro bienestar. Reconocemos que estas leyes van en contravía de esos acuerdos internacionales en los que está comprometida el Canadá. Pero entonces, primero, garantizamos que con esta legislación y con esta política no le vamos a hacer ningún daño a terceras naciones. Es una garantía, es algo que solamente tiene que ver con nuestra propia realidad interna. Le garantizamos a la comunidad internacional que lo que estamos haciendo no va a interferir para nada en su normalidad y no le va a hacer daño. Segundo, nosotros invitamos a las Naciones Unidas a que venga a hacer una auditoría permanente de lo que estamos haciendo. Además, les garantizamos que les vamos a estar informando permanentemente lo que estamos haciendo y las consecuencias y los resultados y los beneficios y los problemas que estamos teniendo. Y tercero, le garantizamos a la comunidad internacional que tendrá acceso a toda esa información cuando quiera y cuando lo necesite. O sea, estamos haciendo las cosas con toda transparencia, pensando en nuestros propios intereses como nación, pero abiertos, por supuesto, a dos situaciones. Una, que no le vamos a hacer daño a terceros países. Y segundo, que estamos dispuestos a que se observe en el momento que se quiera lo que estamos haciendo. Esas son dos lecciones importantes que le dan una gran fortaleza política en cuanto a la discusión internacional, que Colombia ha sido un país particularmente intervenido en esta materia, porque es que aquí tenemos sobre todo la intervención de los Estados Unidos, pero toda la comunidad internacional, que nos ha obligado durante 50 años a esta guerra y a esta barbarie y a esta destrucción en la que estamos. ¿No? Y además han financiado toda esta política de barbarie y tan absurda. Ahora, hay unos hechos internacionales importantes que quiero comentar rápidamente y que apuntan también a darle validez y fortaleza política a esta ley que estamos proponiendo y a la posibilidad de que nosotros nos autodeterminemos en estos campos. Y hay más de 30 estados de los Estados Unidos que ya liberaron el consumo y la producción de marihuana para todos los efectos medicinales y recreativos. Es más, el estado de Oklahoma, hace aproximadamente un mes, máximo 2 meses, legalizó también el estado de Oklahoma la cocaína, sin preguntarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie, sin darle explicaciones a las Naciones Unidas ni a estos países que somos suscriptores de esos convenios y de esas convenciones. No, lo hicieron por su cuenta y a nadie, y no les importó que nadie pensara cualquier cosa de ellos. No, lo hicieron autónomamente, olímpicamente. Entonces, ¿con qué autoridad ahora los Estados Unidos, que ha financiado esta guerra colombiana, esta guerra y todas estas políticas de fumigación y estas políticas absurdas, con qué cara van a venir aquí ahora a obligarnos a que sigamos aquí matándonos cuando ellos están allá liberando estas sustancias psicoactivas? Finalmente, decir esto para no copar más tiempo en esta parte de la conversación. Decir, nosotros tenemos en la ley, el gran tema de la ley es 200.000 hectáreas de hoja de coca, de producción de hoja de coca, donde hay más de aproximadamente 250.000 familias campesinas que viven de la hoja de coca en 200.000 hectáreas. ¿Qué es lo que plantea esta ley frente a ese escenario extraordinario
de comunidades de colombianas y de colombianos que están ahí en la ilegalidad, perseguidos permanentemente por la justicia y por la fuerza pública, y acosados y en una permanente diáspora por las selvas, destruyendo montañas y destruyendo sistemas ambientales, buscando nichos donde producir, donde no los persigan, porque no tienen otra opción de vida. Y entonces esta ley lo que dice es, el Estado colombiano les compra a esas familias campesinas toda la hoja de coca que producen. Se las compra a los precios del mercado. De esa manera, entonces, la ley lo que está haciendo, por un lado, en el caso de los consumidores de cocaína colombianos, quitarle el mercado de esos consumidores a las ollas y a las redes del microtráfico. Y por el otro lado, comprando la hoja de coca, le quita la materia prima a las organizaciones de narcotraficantes que producen con esa hoja de coca la cocaína con la cual están, repito, abasteciendo el 90% del mercado mundial de cocaína. Por un lado, repito, cocaína cocaína pura entregada por el Estado a través de su sistema sanitario a los consumidores en condiciones de dignidad y de seguridad, y por el otro lado el Estado quitándole la hoja de coca a los narcotraficantes, incorporando a 250.000 familias campesinas a la legalidad, a la institucionalidad, a la dignidad de ciudadanía en plenitud de derechos, y comprándoles esa hoja de coca porque de eso es de lo que viven y no tienen otra opción. De esa manera se aísla a los narcotraficantes que producen cocaína y a los narcotraficantes que distribuyen cocaína en las calles de Colombia. Gracias, Adrián. Senador, aprovechando la intervención, voy a hacer una pregunta que la vamos a retomar con Laura y luego con usted. Es por lo siguiente, porque cuando se plantea la regulación, o sea, que el Estado tenga una mirada diferente sobre el problema y de ahí se deriva también una acción distinta, una preocupación de la población en un sector, y aquí en Colombia, senador, usted sabrá que en la Cámara de Representantes se dio un proyecto de ley que apuntaba a la legalización de la marihuana porque las mayorías pusieron como argumento central que hay que proteger los niños, los jóvenes y la familia. Ese argumento sigue siendo muy reiterado pues en Colombia, pero también en otros sectores, poner esa preocupación por los niños y los jóvenes. La pregunta es, y empecemos por Laura. Laura, en el escenario de la legalización y la regulación que están implementando en Uruguay, ¿qué pasó con los jóvenes, los niños y la familia? ¿Qué ha pasado? ¿Se desbarató? ¿Se acabaron las familias? Porque ese es como el gran miedo que tienen los prohibicionistas. Obviamente que no. Nada ha cambiado. Bueno, sí, ha cambiado que ya no hay detenidos, que ya no tenemos que... para mí uno de los daños fundamentales que traía la prohibición era la prisión. Tener personas procesadas por cultivar marihuana o directamente por la venta. O sea, ahora es todo mucho más fluido. Y si bien en algunas publicaciones se dice que nuestro consumo aumentó un poco con la regulación y luego descendió, yo verdaderamente nunca estuve de acuerdo con esto. Yo creo que cuando se hace una encuesta de drogas en la puerta del hogar, la gente contesta honestamente cuando la droga es legal, pero nunca admite un consumo de una droga ilegal en la puerta de su casa, a un sensor. Nuestras estadísticas estaban subvaluadas. De hecho, cuando se presentan diputados, la 19.172, Sebastián Sabini, que era por aquel entonces el presidente de la Comisión de Estupefacientes de la Cámara, que nos dice que nuestros consumidores se 20.000 personas. Logramos de alguna manera que fuera un poco más realista, que es un hecho que las personas no declaran consumos ilegales cuando así lo son, y también fue un hecho que luego que
el cannabis fue regulado y pasa a ser un bien más de consumo, las personas se animan a decir que sí están consumiendo. Pero eso verdaderamente creo que son datos falaces porque la ilegalidad provoca eso, provoca una subdeclaración y a su vez la regulación provoca una honestidad tal vez que bueno, aparentemente fue en un aumento de nuestros consumos. No fue así. De hecho, se nota una tranquilidad en general en lo que es la comunidad canábica porque todos han encontrado la manera de acceder. No, bueno, quizás no todos, porque más allá de que la ley tiene 7 años, todavía tenemos una demanda insatisfecha. Sobre todo las personas que no se pueden cultivar o que no pueden acceder a un club canábico y quedaron en el sistema de distribución en las farmacias, sabemos que hay gente que ya no va porque directamente no hay una oferta local que pueda satisfacer la demanda total. Por lo tanto, seguimos teniendo, sí, importaciones de Paraguay y seguimos teniendo consumos que, bueno, vienen del prensado paraguayo, o sea, que todavía no hemos logrado en 7 años que todos los consumidores o los usuarios de cannabis puedan acceder legalmente. Pero la sensación, digamos, en general, es que nada sucedió, que no hay, no hay un, no sé, consecuencias adversas con esta regulación, al contrario, o sea, los canábicos, si todos sabemos, somos personas eh, muy tranquilas en general, por eso creo que se demoró tanto o se viene demorando tanto esta regulación en términos mundiales, porque tampoco somos personas que estemos molestando, o sea, en general todos los hacen, como decía Marulanda, en todos tenemos nuestros usos y en general lo hacemos en nuestras casas y sin molestar a nadie, como él decía, terceros estados y tampoco a los vecinos. No hay una baja del inicio del uso de cannabis. Y creo que básicamente se trata porque cuando somos adolescentes la transgresión es algo que no sé, nos llama la atención de alguna manera. Y al ser legal ya no hay transgresión, o sea, los adolescentes ya lo tienen, de hecho, lo pueden disponerlo. Yo tengo 3 hijos y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que más allá de que en casa se cultivaba desde siempre, eh, ninguno fuma. O sea, ahora una de las chicas sí, pero más allá y de adolescente, más allá de tenerlo disponible, creo que esa disponibilidad le saca aquello de, bueno, de la transgresión del adolescente. Al ser ilegal vamos a probarlo. Creo que sea al revés, en vez de bajar la edad de inicio, se ha subido en Uruguay. Y obviamente no, no existe un riesgo a la salud pública en este caso. A mí me queda una duda, Iván, a toda esta propuesta que la he escuchado, la he leído, y es qué va a pasar si Colombia abastece al 90% del mercado mundial con tu propuesta. ¿Cómo quedarían el resto de los países en su demanda? O sea, ¿existe un canal de comercialización posible? Porque nosotros, bueno, probablemente estemos accediendo a cocaína de Bolivia, que nos queda más cerca, pero ¿cómo se solucionaría toda esa oferta que va hacia el exterior? ¿Seguiría estando dentro de, o sea, una comercialización ilegal? Porque al quitarle la hoja de coca, yo entiendo, y no debe ser un proceso muy sencillo, sobre todo con los grados de violencia que tiene la sociedad colombiana. Pero conocí a la cocaína en los 90 y en Nueva York.
Y aquel cuento del colombiano con la valijita a mí no me cerraba, porque eran 9 millones de personas que no dormían. En los 90 Nueva York estaba lleno de cocaína. Hasta que estando justo en Nueva York descubre una noticia que era un barco lleno de columnas que en su interior traían cocaína. Un barco colombiano había sido capturado en el puerto, trayendo obviamente toneladas, porque era lo que esa ciudad consumía en, no sé, en unos días. ¿Qué pasaría entonces con esta oferta del crimen organizado que maneja todo esto? Ya sabemos por las noticias, de las maneras más creativas del planeta, los colombianos han llegado a distribuir cocaína por todos lados. Si en este caso el gobierno se queda con toda la producción, ¿no?, de los campesinos y lograron esto, ¿no? ¿Cómo sería ese escenario internacional? Porque creo que hay varias crisis mundiales en el caso de que la oferta colombiana dejara de existir. Permiso, Adrián. Sí, no, con gusto, claro, la pregunta. Sí, Laura, muy interesante todo lo que has planteado. Primero empezaría por la pregunta que se deriva del planteamiento de la Cámara de Representantes cuando dice, no, es que vamos a proteger a los jóvenes, a los niños y a las familias. Y yo pregunto, ¿qué familia en Colombia no está afectada por esta guerra? ¿Qué familia no tiene un preso, un muerto, un narcotraficante, un conflicto? Nosotros teníamos el año pasado, Laura, en Colombia, cuando presentamos este proyecto de ley a mediados del año, 43.000 presos en Colombia por delitos vinculados al narcotráfico. Y fuera de esto, en las cárceles del mundo hay decenas de miles de colombianos presos por esta legislación y esta criminalización de estas sustancias psicoactivas. Fuera de eso, ya les decía, centenares de miles de muertes. Nosotros los colombianos sabemos, Adrián, y nosotros sabemos de que de jóvenes sobre todo, de jóvenes muertos en esta guerra. Entonces esto de proteger las familias es una farsa, porque es que además esas familias, esos niños y esos jóvenes tienen cocaína a cada paso, en las puertas de las escuelas, de las universidades, de los colegios, de los campos deportivos, en la calle, en los parques. Esta política no le ha dado esa seguridad. Por el contrario, les ha dado la inseguridad de que indiscriminadamente se le está ofreciendo a cualquier persona al margen de su edad o de sus condiciones psíquicas o físicas. Y además se les está entregando un producto degradado, alterado y de mala calidad que hace daño a la salud. Entonces, ese argumento solamente tiene una explicación, y es que es el argumento con el que han ganado las elecciones esas mayorías. Esas mayorías vienen ganando elecciones hace muchísimo tiempo en Colombia, con ese discurso y con el discurso de que ahora sí vamos a acabar con el narcotráfico. Y de periodo en periodo y de discurso en discurso, lo que estamos en una escalada perdedora frente a este problema. Aquí lo que hay es que cambiar simplemente esas mayorías, por unas mayorías que piensen de otra manera y que empiecen a implementar una política que por lo menos nos permite experimentar, porque esta en la que nos tienen montados, que es como un dogma de fe, sin que se pueda discutir, revelar, hacer esta guerra. Y entonces vamos a abrirle la puerta a un experimento que seguramente nos va a traer los beneficios que les está trayendo a países que ya están
en políticas como esta y que están demostrando resultados muy exitosos. Portugal, por ejemplo, en más de 10, 12 años de regulación y de liberación del consumo y la producción y demás de marihuana, en más de 10 años, lo que muestran las estadísticas es que los consumos no han aumentado. Aumentaron al principio en una, digamos, en una onda de muy breve tiempo, seguramente de curiosidad y qué sé yo, pero volvió otra vez a estabilizarse en unos niveles normales de consumo y de consumidores. Ahora, esta política, la verdad es que no ha acabado con el consumo en el mundo. Ahí está el consumo. Es más, el consumo está aumentando en el mundo, en el caso concreto de la cocaína. Ahora, la pregunta muy interesante de Laura y que tiene que ver con, bueno, ¿y qué va a pasar con esos consumidores del resto del mundo que se están aprovisionando de una cocaína colombiana? Muy interesante, y esto lo he planteado yo, digámoslo así, de manera muy marginal, como quien no quiere la cosa, pero a sabiendas en mi conciencia de que lo que estoy diciendo es muy de verdad. Y es lo siguiente: si nosotros logramos legalizar, pasar este proyecto de ley de regular la producción de hoja de coca y de producción de cocaína en Colombia, que por supuesto al margen de esta producción de cocaína hay otros productos derivados de la hoja de coca que no tienen ninguna restricción sanitaria y que no se han podido desarrollar porque, porque existe esta restricción y esta ilegalidad al cultivo de la hoja de coca. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es nosotros estamos en la siguiente. La idea es la siguiente. Nosotros al mundo, nosotros podemos producir, el Estado colombiano puede producir cocaína para sus consumidores. Y eso puede abrir una puerta muy interesante y la va a abrir seguramente, que es la siguiente: la de que terceros estados piensen, bueno, si nosotros podemos tener un proveedor de cocaína sin rastro de sangre, sin rastro de legalidad, que nos pueda proveer la cocaína para implementar una política de distribución de cocaína a través de nuestro sistema de salud a los consumidores nacionales, seguramente van a encontrar una ventana de oportunidad para acabar con su propia guerra, que no es la guerra de nosotros, que no es una guerra por cuenta de los consumidores, como es la guerra en los Estados Unidos o en Europa o en otros países, sino que es la guerra de los consumidores, unos consumidores a los que está atendiendo una organización comercial criminal, una mafia. Y entonces, si los estados resuelven quitarle ese mercado a esas mafias y asumirlo los propios estados, porque ya tienen dónde proveerse, pues empieza, repito, a abrirse una puerta de oportunidad para cambiar este escenario de guerra en el que está todo el mundo por cuenta de esta prohibición. Ahora, hoy, ¿por qué no es posible esa política en terceros países? Pues porque cualquier país que tenga un problema de consumidores de cocaína, que no es productor de cocaína, pero tiene consumidores de cocaína, si quiere implementar una política de salud pública, hoy tendría que comprarle la cocaína al cartel de Sinaloa o al cartel de los Pelusos o al cartel de los urabeños o al cartel de los Pelusos en Colombia o de quién sabe, todo este montón de organizaciones de bandidos que están produciendo esa cocaína en Colombia. Eso sería inaudito. No, un Estado puede comprarle cocaína sin rastro de sangre, sin rastro de ilegalidad a otro Estado para proveerse de una materia prima o de un producto que le permita a su vez implementar una política de salud pública y entonces quitarle y arrebatarle el mercado de sus consumidores a las organizaciones mafiosas. Para allá va esto. Lo que pasa es que es una hipótesis, Laura. Yo no puedo decir que eso es lo que va a pasar, pero estoy seguro de que eso es lo que va a pasar si es que esta ley se aprueba algún día.
y aprovecho de paso para decir, esta ley no se va a aprobar esta vez. Posiblemente tenemos mayorías en la Comisión Primera del Senado, donde está en este momento radicada la discusión, porque me dicen los colegas senadores que allá tenemos mayoría. Pero no va a pasar en plenaria, porque, repito, esas mayorías y este gobierno fueron montados allá con el discurso de que ellos ahora sí van a ganar esa guerra, y ellos no van a dar el brazo a torcer y van a seguir con ese discurso porque ese discurso a ellos les ha dado muy buen resultado, han venido ganando elecciones hace 40 años con ese discurso. Pero repito, en la medida en que haya una conciencia ciudadana alrededor de esto, que se está empezando a formar en la medida en que estamos abriendo una discusión por primera vez en Colombia sin que esté estigmatizada por un dogma, por una verdad revelada, por una estigmatización, por una imposición, sino que ya se dijo, de esto se puede hablar y esto es posible. Entonces, ya hay una discusión que la están promoviendo las universidades, las ONGs, las están promoviendo las propias organizaciones ciudadanas y las propias organizaciones políticas que son amigas de este proyecto. Y entonces empieza a formarse un criterio desde la razón y desde la información que algún día va a ser una masa crítica en la opinión nacional y va a haber una votación ya sujeta a la siguiente respuesta que le den los candidatos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Bueno, ¿y usted qué opina de esto? ¿Y usted qué opina de esto? Cuando le llegue a usted este proyecto a su mesa como senador o como representante o como presidente de la República, ¿usted qué va a hacer? Y seguramente la respuesta que le den a esa pregunta va a definir la inclinación del voto de la ciudadanía, y aquí vamos a poder tener ya una nueva realidad política desde la conciencia ciudadana. Esto hoy no va a ser posible con las realidades políticas que tenemos hoy en el poder. Finalmente, decir una cosa, y es, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta para completar la respuesta a la pregunta de Laura, y es lo siguiente, Laura. Hoy, en el escenario de la guerra, tenemos a las organizaciones de narcotraficantes que producen y comercializan cocaína en el mundo y que están aquí, y a 250.000 familias de campesinos que están en la ilegalidad por cuenta de esta legislación. Cuando logremos que esta legislación sea una realidad, esas 250.000 familias van a pasar de un bando al otro, van a pasar de la ilegalidad a la ilegalidad. Luego el mapa de la guerra va a ser muy distinto al que tenemos hoy, porque hoy la justicia y la fuerza pública está persiguiendo 250.000 familias campesinas y persiguiendo a los narcotraficantes. Después de esta ley no va a perseguir 250.000 familias, van a estar esas familias del lado de la legalidad, del lado de la institucionalidad y del lado de la ciudadanía de pleno derecho. Ese es un cambio fundamental en el mapa de la guerra. En el mapa de la guerra. Gracias. Senador Iván, muchas gracias y aprovecho su énfasis en ciudadanía. Primero, para recordar que la plataforma CEPA de seguimiento pues, político en Antioquia busca justamente eso, crear un espacio para que los ciudadanos dialoguen. Y de allí que hay una pregunta de las organizaciones que participan de este espacio, pues ya el senador nos avanza una parte de su respuesta, pero la pregunta es justamente los ciudadanos que en ese nuevo enfoque. ¿Cuál es el lugar de esos ciudadanos en este nuevo enfoque de la política? ¿Qué pueden hacer o qué han hecho? Por ejemplo, para el caso de Uruguay, Laura, ¿qué hicieron los ciudadanos para participar de ese enfoque, para que el Estado se girara el enfoque en la política? Creo que el primer paso fue, primero, la desestigmatización del usuario, allá como por el 2007. Y en el 2011 la descriminalización. Puntualmente logramos que los 4 partidos políticos que tenían representación en las cámaras se manifestaron a favor, por lo menos algunos de los representantes de estos partidos se manifestaron a favor
de la regulación. Eso fue en febrero del 2011. Ese fue un paso muy importante. Y creo que, bueno, básicamente el último y definitivo paso fue el del 2012, cuando definitivamente hicimos la primera marcha, en realidad marcha desde la Suprema Corte de Justicia hasta el Palacio Legislativo, reivindicando este derecho que teníamos de poder acceder a una sustancia de la cual no teníamos ninguna penalización por consumir, pero sí, bueno, no podíamos acceder a ella. Creo que esos fueron los tres pasos fundamentales que, que- que tuvimos que ir abordando para llegar al definitivo. Y como decía Marulanda, el poder político, básicamente, es el que define en última instancia que verdaderamente es lo que está proponiendo. Entonces, en ese último eslabón, que fue directamente cuando el gobierno anuncia que va a regular, creo que en ese momento se instala el debate social, se entiende de qué se está hablando y bueno, verdaderamente las personas se dan cuenta que estaban conviviendo con usuarios y verdaderamente eran personas normales de las cuales ni siquiera hubieran sospechado que eran usuarios. Eh, entonces, creo que los tres pasos, desestigmatización, descriminalización y bueno, y posteriormente la regulación, es lo que hace que el cambio cultural sea posible. El cambio cultural creo que demora más tiempo que el legislativo, pero de hecho, como decía Camaño, uno de los abogados que inició la lucha con nosotros, cuando las leyes llegan a veces es demasiado tarde. O sea, la ley lo único que tiene que hacer es mirar lo que funciona, o sea, qué es lo que está sucediendo, e ingresar al sistema legal lo que así funciona. Cuando va a contrapelo de lo que está sucediendo, es muy difícil implementar una ley. Hacer que las personas hagan cosas contrarias a lo que siempre hicieron o a lo que creen, es mucho más difícil que ingresar al sistema legal lo que ya sucede. Por eso les decía, ustedes tienen la ventaja de ser productores. Entonces, nosotros teníamos la desventaja de que no existían productores en el país capaces de llevar adelante un cultivo de grandes extensiones, como en Colombia, si fuéramos al caso. De hecho, nuestro asesor principal en la Asociación de Estudios del Cannabis eh, es un colombiano. Y yo siempre le decía que ellos, ustedes, y conozco bien, Iván, a muchos colombianos, y como tú dices, ninguno de ellos deja de tener un familiar secuestrado, muerto o detenido por cuestiones de drogas. Ninguno. No conozco a ningún colombiano que no haya tenido un drama familiar por cuestiones de drogas. Y a veces nos reímos, y esto es un chiste, pero para aflojar un poquito, yo le decía a nuestro asesor que él tenía porte de nacionalidad. Cuando había que pasar un jamón 5J por la aduana en un aeropuerto, mandábamos al colombiano adelante. Entonces el colombiano va adelante y se lo llevan al cuartito inmediatamente. Y todos venimos con los quesos, los jamones, todo eso que no te dejan entrar. Y pasamos todos, porque el colombiano siempre es el que es sospechoso de tener algo ilegal. Entonces él ya sabía, iba adelante de todos los aeropuertos y nos abría paso a los demás. Es así. Y verdaderamente es lamentable porque yo amo a los colombianos, me parecen un pueblo excepcional y me parece tristísimo que esta guerra haya sido, bueno, en México también pasa lo mismo, pero si hay alguien que ha puesto la sangre en esta guerra han sido los colombianos y los mexicanos sin duda, porque es tan ilógica y es tan, no sé, es tan ilógica que a veces me parece tan difícil de sobrellevar. Es como, no sé, es como un cuento de García Márquez, eso es como surrealista lo que les pasa. Les rompe los ojos al resto, nos rompe los ojos de que hay algo que no está funcionando y no, bueno, se insiste en hacer lo mismo, como decía al principio, en hacer lo mismo pensando que vamos a tener un resultado diferente. Es
para mí es muy valiente la propuesta suya, Iván. Me parece sumamente valiente y también me parece muy difícil de aplicar, pero existe una sociedad en la base de Colombia que creo que internaliza perfecto cuál es el problema que tienen los colombianos y la necesidad de salir de esto, aunque de repente en el cotidiano, como decíamos también antes de que empezáramos la charla, las urgencias económicas te llevan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces es muy difícil cuando la vida no vale nada o cuando no hay un plato de comida para los chicos en la mesa. eh, no sé, las propuestas que pueden tener las personas que tienen dinero a veces se toman sin pensar si son morales o éticas. Eh, el problema es complejo, es económico y no es solo de drogas, es un problema social que incluye toda la base de la sociedad, así como me acabo de enterar de esto de las zonas del Pacífico. Yo siempre pensé que el Pacífico era algo hermoso. He ido 4 veces a Colombia y nunca tuve la suerte de que fuera alguna playa. No conozco el mar colombiano, pero sí sé que hay una gran población que, bueno, que carece de lo mínimo como para sustentarse en el cotidiano, ¿no? En el día a día. Y esa es la población que es muy fácil de cooptar por el narcotráfico y que creo que es muy difícil el cambio social cuando se está hace más de una generación eh, inmerso en un sistema que es al margen de la legalidad, ¿no? Entonces, sé que la tarea es dificilísima, pero la propuesta me parece valiente, me parece, sobre todo, y como lo hizo el Pepe acá, carece de hipocresía. O sea, es ver cuál es la realidad y pensar qué es lo mejor para el resto, para toda la sociedad, ¿no? Pero sobre todo para los marginados y para los que estas actividades ilegales pueden ser la solución del cotidiano. Ahora, permítame, yo te agrego una pregunta acá porque pues sí es muy importante que los consumidores empiecen a ejercer una acción ciudadana, salgan a la calle y reivindiquen, pero quisiera también que nos contaras en Uruguay cómo lograron esos ciudadanos consumidores vincular a otros que no lo son, porque también creo que eso es como el reto de pensar que política de drogas no se reduce a los que consumen drogas o a los que tienen un familiar que las consuma. ¿Qué estrategias concibieron ustedes desde la lógica ciudadana para decir eso? Este problema es más allá de los consumidores y cómo nos acercamos a otras organizaciones. Creo que los canábicos tenemos, como diferencia al resto de los usuarios de sustancias psicoactivas, tenemos una capacidad organizativa que el resto no tiene. De hecho, no conozco así organizaciones que defiendan, excepto, bueno, conozco a Mamacoca, sí, pero más que nada se defiende el cultivo, a los productores, pero no al derecho del usuario a acceder a la sustancia. O sea, eh, nosotros básicamente, y la Asociación de Estudios del Cannabis, que fue formada en el 2011, tuvo 30 socios fundadores y entre ellos había 3 abogados, 5 periodistas, 6 o 7 profesionales y creo que no necesariamente todos eran usuarios de cannabis, simplemente eran defensores del derecho, ¿no? El resto éramos cultivadores también, pero lo que más intentamos hacer, sobre todo con los periodistas, fue tratar de difundir cuáles eran nuestros argumentos. La prensa es el medio en donde nosotros manejamos, está bien que en aquel momento las redes no funcionaban como ahora, ¿no? O sea, la gente se manejaba más por escuchar la radio o mirar la televisión. Y fue muy importante tener el apoyo de esos periodistas y sobre todo de los abogados constitucionalistas y penales que nos ayudaron a expresar esto, porque el cambio no era tanto cultural, sino más bien legal al que estábamos apuntando. El cambio cultural creo que surge
y muy fuerte en el momento, como te decía, en que el gobierno dice que lo va a legalizar. Y en ese momento lo que pasó al instaurar la conversación en las mesas fue también que se descubre el sistema endocannabinoide. Entonces ya teníamos otro plan. También pasa a ser el uso medicinal, algo que se descubre en Uruguay, al mismo tiempo que nosotros estábamos reivindicando el uso recreativo. La calidad de vida del adulto mayor mejora sustancialmente con el uso de cannabis. Y cuando a una señora le hace bien para la artrosis, la fibromialgia o las cefaleas o lo que sea que está sufriendo, inmediatamente hay 10 amigas que se enteran. Entonces, ese también, el circuito familiar fue la red o el entretejido, sobre todo para la gente mayor, de ver que el cannabis no tenía usos perjudiciales para la salud, excepto, bueno, los contraindicados, ¿no? Si tenés una deficiencia cardíaca o lo que fuera. Pero saber que hay un médico que te acompaña, que, que aparte mejora la calidad de vida de las personas que están enfermas y que tienen algunas dolencias que de repente el cannabis no es específicamente lo que lo va a curar, pero sí le va a mejorar el estado de ánimo, le va a mejorar el apetito, le va a mejorar. Esas cosas hacen que las personas se comuniquen una con otra y se difunda la mejor calidad de vida que puede tener la persona usuaria del cannabis. Básicamente creo que esos son los medios que hemos utilizado, empezando por nuestros periodistas amigos, que de hecho por momentos escribían o publicaban notas que escribíamos a cuatro manos, porque había cosas que o denunciar o había cosas que explicitar, y al pedir ayuda eran tan leales que no te llamaban por teléfono directamente, escribíamos a cuatro manos. Entonces, tener en la prensa un aliado que defienda la situación y que defienda la argumentación es muy importante. Por otro lado, también tuvimos actores, y no me quiero olvidar, muchos actores, diputados y senadores que ayudaron muchísimo. Y una persona que he estado pensando durante todo este tiempo, que fue tan importante como el Pepe Mujica, fue Milton Romani, que Milton fue nuestro secretario de la Junta Nacional de Drogas hasta el momento en que Uruguay decide el camino de la regulación y pasa luego a trabajar como delegado para la ONU y para la OMS y en Wola. O sea, Milton se traslada fuera de Uruguay y pasa a ser nuestro embajador de alguna manera en todo en esta revolución. No se olviden que nosotros fuimos los primeros y que la JIFE nos amenazó y que tuvimos por momentos amenazas fuertes, así, bueno, tan fuertes como que el Pepe les dijo que no los iba a recibir y no los recibió. Pero creo que Milton hizo un papel fundamental en lo que fue transmitir todo esta argumentación de derechos humanos, de salud pública, que decía Marulanda hace un rato, de transmitirla en la ONU y de defender nuestra posición como, bueno, como un país democrático. Se nos acusó de país bananero, obviamente. Y creo que en el momento yo fui convocada por la Junta Nacional de Drogas para asesorar como de parte de los cultivadores en la redacción de la 19.172. Demoramos unos cuantos meses, conocimos mucha gente muy importante que nos ayudó, que vino del exterior y nos ayudó para ver comparativas y otras regulaciones. Pero en un momento estábamos en una sesión y quedamos todos paralizados porque nos comentan que China podía dejar de comprarnos carne, como una represalia si hacíamos esto. Y verdaderamente estábamos, nuestro problema eran las convenciones, era quedar bien con la ONU, era, bueno, pero imagínense como padre de familia que te digan que tu principal rubro de exportación, a tu principal cliente podía llegar a tomar una represalia si hacíamos esto comercial. Por suerte no sucedió, por suerte pudimos seguir adelante, pero no solo hay que ver, bueno,
la Organización de Estados o la JIFE, que en realidad no tiene mucho poder dentro de Naciones Unidas, más que como un organismo fiscalizador, el resto de la sociedad, el resto del globo, qué reacciones podían llegar a tener. Y la verdad, por momentos nos asustamos un poco. Pero debemos, creo, no todos nosotros, le debemos la valentía a Mujica de seguir para adelante, de decirle a la JIFE que no los iba a recibir, y de hecho no los recibió. Y bueno, y a Milton Romani de llevar las argumentaciones a un nivel que verdaderamente creo que fuimos respetados por la comunidad internacional en nuestra decisión. Por momentos se dijo que lo nuestro era un experimento, y en realidad nada de experimento, porque ya habían como 20 estados en Estados Unidos que habían legalizado así, y sin preguntarle a nadie, como hizo Marulanda, sin preguntarle a nadie, ellos legalizaron en su estado, o el medicinal, bueno, el recreativo en aquel momento creo que eran 5, y, y no podíamos entender por qué podían llegar a haber represalias nosotros, de nuestro punto de vista, que nos parecía que todo tenía que funcionar una vez que el gobierno estaba decidido a hacerlo, ¿no? Eh, También hay que decirlo, hay personas que siguen siendo prohibicionistas dentro de nuestro propio país, y también hay personas que quizás no estén tan de acuerdo con esto que sucedió. Por eso es muy importante que la política sea una política de Estado y que sea sólida, porque no puede cambiar con un gobierno o con el otro. Por suerte, la oposición que ahora tiene el gobierno se declaró afín a no contravenir las leyes que ya estaban votadas. Pero a veces nos encontramos con algunos obstáculos que no permiten seguir avanzando. Tenemos problemas todavía para terminar de implementar la ley, y bueno, tenemos que seguir avanzando. Yo creo que, bueno, el proceso social básicamente tiene que partir de la información, que es lo que la prohibición no te deja llegar a la información real, porque los argumentos de la prohibición verdaderamente no informan, en realidad son eh, desinformantes. Y eso hace también que cuando la sustancia llega al usuario, no sepa de qué se trata, porque no importa. O sea, estamos en manos de un crimen organizado que no le importa a la sociedad. En cuanto el usuario o el que no es usuario accede a la verdadera información, yo creo que todos somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta cuáles son los argumentos que valen y cuáles son los que no tienen soporte racional, ¿no? O sea, la Ok. prohibición es la prohibición por sí misma y nada más. Laura, mira, ya para concluir, senador Iván, Laura, la audiencia, pues no, yo los voy a invitar a que cada uno de ustedes, senador, Laura, en 2, 3 minutos nos compartan por qué la regulación es la alternativa, por qué tendremos que considerar que esa es la alternativa. Senador Iván, ¿por qué regular es la alternativa para este país? El micrófono, senador, por favor. Sí, Gracias. Adrián, porque la criminalización eh, ha sido un fracaso y porque no podemos seguir en un fracaso que nos está llevando a una deriva trágica. No podemos seguir por el camino del fracaso. Ahora, es muy importante en este proceso de rectificación decirle a las personas que nos están escuchando y a la ciudadanía en general, este es un tema de ciudadanía. La ciudadanía es la dueña de su propio destino, es la dueña del Estado, es la dueña de todos los procesos de formación de las leyes y de formación del poder. Es el voto ciudadano, es la conciencia ciudadana. Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente en Colombia y tengo ese recuerdo profundo del gran significado de lo que fue ese escenario. Fue el escenario de la libertad ciudadana que decidió por su propio derecho y por su propia decisión
hacer una nueva constitución orientada e inspirada en unas libertades y en unos derechos que no se habían reconocido y que estaban por conquistar. Y entonces ese momento histórico de empoderamiento ciudadano que fue esa Asamblea Constituyente lo tenemos que reeditar para decir, estamos frente a un problema que nos está destruyendo y está en manos de nosotros como ciudadanía cambiarlo, salirnos de este destino y crear unas condiciones jurídicas, políticas y sociales distintas que nos conduzcan por caminos diferentes. No podemos seguir en esta tragedia. Hay que elegir legisladores y gobernantes que piensen de una diferente manera con relación a este problema y que nos abran caminos a la rectificación. Es eso, tal vez, Adrián, lo que podría decir sobre esto. Muchas gracias, senador Iván. Laura. Micrófono, Laura. Laura, enciende el micrófono, por favor. Gracias. Sí. Poniéndome en el opuesto, te diría que la regulación es la solución porque la legalización no es posible. El día que no tengamos que ir al médico para que nos recete algo, que no tengamos que recibir una cantidad X, que no se tengan que fijar qué llevamos en los bolsillos o qué tenemos en nuestras casas, cuántas plantas estamos cultivando. Creo que ese sería el día en donde legalicemos las sustancias. Nadie se fija cuánto tabaco compro yo por mes. Nadie se fija cuánto alcohol hay en tu bar. Eso es algo que lo tenemos como asumido. Son drogas legales de las cuales no tenemos ni nadie pretende tener el control. Sin embargo, aquí la droga que causa mayores problemas es el alcohol. Seguía el tabaco, de la cual me confieso soy una usuaria problemática, porque no lo puedo dejar. Entonces, creo que hay conceptos que la prohibición nos ha puesto en la cabeza y todos estamos satisfechos de que nos regulen, en tanto nos den un poquito. En realidad tendría que ser todo libre. Tendríamos que poder acceder a las sustancias que nosotros querramos y siempre y cuando no le hagamos daño a nadie, tendría que ser todo legal. Pero como todavía estamos muy lejos de esto, creo que la regulación es ahora la solución. En tanto le damos a la población un marco de seguridad de que no va a haber traspaso de los límites, de que no va a haber niños accediendo a las sustancias, de que no va a haber consumos problemáticos sin que la sociedad o, bueno, el ente que regule no lo sepa. Creo que por ahora nos tenemos que conformar con regular y, bueno, aspiraremos a que las próximas generaciones puedan ser libres de usar las sustancias que consideren necesarias, que les hagan bien y que, bueno, no sé, y que les llenen de alguna manera, sean psicoactivas o no. Y bueno, creo que cuando logremos entender que los derechos de las personas tienen que ser respetados, en tanto no hagan daño a los demás, tal vez podamos vivir un poco más libremente. Pero en tanto mantengamos esta prohibición, siempre va a haber alguien que se beneficie de ella y que va a querer que la prohibición siga sucediendo. Así que la regulación es la alternativa racional a este problema que vivimos hoy con las drogas en general. Laura, muchas gracias. Un comentario breve, si me permites, Adrián. Muy breve, senador, sí. Sí, muy breve. No, simplemente esto. En el caso colombiano, nosotros estamos sufriendo una degradación social, económica, política, institucional, una gran tragedia por cuenta de la preservación de unos derechos de otros pueblos. Lo que estamos reclamando es el derecho de los colombianos y las colombianas
a proteger nuestra propia integridad como nación, nuestras propias libertades y nuestros propios derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la democracia, a la salud, a la libertad, a la libre formación de la personalidad. Son grandes derechos, son luchas comparables a la lucha contra la esclavitud, o la lucha por el voto de la mujer. Son derechos universales por los que estamos propugnando y son los que tenemos que defender en esta batalla por la regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Muchas gracias, senador. No, reiterarle nuevamente su presencia, sus aportes, compartirnos este rato. La plataforma CEPA, como ya ustedes saben, pues genera estos espacios para los diálogos, para que la ciudadanía se ilustre. El día de hoy pues estuvimos conversando sobre la violencia atada a la política de drogas con enfoque prohibicionista y su estrategia de guerra contra las drogas. Y especialmente nos centramos entonces en pensar alternativas a ese enfoque que lleva han contado 100 años y que sigue dando pues unos resultados bastante nefastos. Entonces agradecerle la audiencia y esperamos que en una próxima ocasión pues podamos volvernos a encontrar para hablar de este tema y ojalá sea senador para volver a analizar la suerte del proyecto de ley que es muy importante para un país como Colombia. Muchas gracias a todos. Adiós, Laura, un gusto. Gracias, Adrián. Adiós, Adrián, muchas gracias. Adiós. Gracias.